Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar unas deliciosas carrilleras de ternera en salsa, una receta de las tradicionales de la de toda la vida, que quedan las carrilleras así de jugosas, mira, blanditas, blanditas, y con una salsa súper deliciosa para mojar pan. Muchísimas gracias, comenzamos. Queridos amigos, muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí. El vídeo, como siempre, está subtitulado en varios idiomas y los ingredientes con las cantidades exactas los dejo en la descripción del vídeo, también en varios idiomas. A continuación os voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí los tenéis: puerro, cebolla, ajo, zanahorias, un poco de harina. Vamos a ponerle también caldo de carne, vino tinto. Para condimentar vamos a utilizar ajo en polvo, 2 hojas de laurel, un clavo de olor, tomillo seco, romero seco, por supuesto sal y pimienta, además de aceite de oliva y, como no, nuestras carrilleras de ternera. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es comenzar a procesar los ingredientes. Yo en este caso lo voy a hacer con esta procesadora manual, que me va súper bien, que se hace en un momento. Lo primero que voy a hacer es picar muy bien los dientes de ajo y los voy a reservar. A continuación voy a hacer lo mismo con la cebolla, que en este caso he utilizado cebolla charlota, pero podéis utilizar la cebolla que tengáis en casa, también muy bien picadita, y vamos también a reservarlo. En el caso de no tener esta procesadora manual o una procesadora eléctrica, podéis cortarlo también con el cuchillo a trocitos pequeños. Ahora lo que voy a hacer siguientemente es la zanahoria, que también la voy a cortar a trocitos pequeños, aunque no hace falta que esté tan picada como la cebolla y como el ajo. Unos trocitos un poco más grandes vienen estupendamente. Ahora ya tengo mis carrilleras limpias y lavadas. Le voy a poner sal y también le voy a añadir pimienta recién molida, pimienta negra. Y a continuación le voy a poner por encima harina de trigo normal de todo uso, aproximadamente 1 o 2 cucharaditas. Lo siguiente que vamos a hacer es darle la vuelta a las carrilleras y hacer el mismo proceso por la otra parte. Es decir, le ponemos también sal, le ponemos también pimienta y le añadimos también un poquito de harina. Esta harina que le estamos poniendo nos va a espesar la salsa y no vamos a tener que añadir absolutamente nada más. Simplemente con esta poquita de harina nos va a servir para dejarle esa textura perfecta. Bueno amigos, os quiero dar las gracias si aún estáis por aquí, a los amiguitos de siempre y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, como veis he colocado una olla con un poquito de aceite de oliva y vamos a sofreír las carrilleras. Simplemente darle un golpe fuerte de calor por una parte para que se doren bien y igualmente por la otra. No queremos que se nos cocinen, simplemente que se nos sellen, que queden bien selladas y bien doraditas. Y como veis en el fondo de la olla quedan ahí unos restos, que eso es todo sabor y que vamos a utilizar ahora también para darle sabor a nuestra salsa. Así que a continuación y encima de esos restitos que nos quedan de harina vamos a poner la cebolla y el ajo. Lo vamos a mover todo muy bien, añadimos también el puerro y con el jugo que va soltando la propia verdura se nos va a ir despegando todo lo que tenemos ahí en el fondo de la olla, que eso es sabor para nuestra receta. Una vez que la cebolla y el ajo y el puerro están doraditos, le vamos a añadir la zanahoria, que seguirá soltando juguito y nos ayudará a que se vaya despegando todo lo del fondo. A continuación vamos a devolver a la olla las carrilleras y también el juguito que han soltado. Como veis aún están crudas, así que lo que vamos a hacer es
añadirle las especias, el ajo en polvo, le vamos a poner el clavito de olor, le vamos a añadir también las 2 hojitas de laurel, le ponemos también el tomillo seco, el romero y lo vamos a mover para que se integren un poco ahí los ingredientes. A continuación le vamos a verter el vino tinto, que vamos a dejar hasta que se evapore todo el alcohol. Lo dejamos ahí hervir un par de minutitos hasta que ya deje de oler fuerte. Y una vez que ya ha dejado de oler el vino tinto fuerte, le vamos a añadir un poquito de sal y le vamos a añadir el caldo de carne. Cuidado si el caldo está salado, el que tenéis vosotros, entonces no le pongáis más sal. Esperaros al final para poder rectificar la receta si fuese necesario y que no os quede salada. Vamos a tapar la olla y una vez que comience a salir el vapor lo vamos a dejar aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Pasado el tiempo, abro la olla y mirad cómo están. Vamos a sacar las carrilleras a una olla aparte, que veis que están, que se deshacen, súper tiernas, súper jugosas. Mira, la carne está tiernísima. Ahora vamos a sacarle las hojitas de laurel a la salsa y el resto lo vamos a moler todo muy bien con una batidora manual o si tenéis con una procesadora, con lo que tengáis en casa, y vamos a añadirle la salsita por encima a las carrilleras. Como veis, la salsa aún está un poco líquida, así que ahora lo que vamos a hacer es mantener la olla al fuego con las carrilleras hasta que la salsa reduzca más o menos, en mi caso, a la mitad, hasta que quede con esta consistencia, una consistencia ya de salsita espesa, y esto está ya listo para servir. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas, vuestro comentario que para mí es muy importante, recordad que os leo a todos y os contesto también a todos en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, os dejo esta deliciosa receta para que la sigáis disfrutando, para que veáis cómo queda al final. Os voy a decir un par de guarniciones con las que yo la he acompañado. Así que quedaros hasta el final, mirad. La vamos a acompañar en este caso con guarnición de arroz blanco recién cocido, que viene súper bien para la salsa. También vamos a hacer unas patatas panaderas y unos pimientos fritos. Así que una receta súper completa. Muchísimas gracias, que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.